Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestra meditación apoyándonos en el librito de Santo Alfonso María de Ligorio, Meditaciones sobre la Encarnación, Nacimiento, Infancia de Jesucristo. En este tiempo de Navidad, segunda meditación, Sufrimientos de Jesús recién encarnado. Santo Alfonso cita a San Pablo a los Hebreos 9:5 diciendo: no quisisteis víctima ni oblación, pero me donasteis un cuerpo humano. Consideremos cuán grande fue la amargura que afligió y oprimió el corazón del niño Jesús, cuando en el primer instante de su existencia le presentó su Padre Eterno la larga serie de desprecios, dolores, agonías que debería soportar durante su vida para redimir al hombre del pecado. Desde el amanecer me lo dio a entender el Señor, y yo sin contradecirle presenté mi cuerpo a los que me golpeaban. Isaías 54, capítulo 50, versículo 4. Así habló Jesús por boca del profeta: desde el amanecer me lo dio a entender el Señor. Es decir, desde el primer instante de mi vida humana, me manifestó mi Padre su voluntad. Debía yo vivir vida de penas y morir finalmente en dura cruz. Yo, sin contradecirle, presenté mi cuerpo a los que me golpeaban. Todo lo acepté, alma querida, por tu salvación. Y desde entonces ofrecí mi cuerpo a los azotes y a los clavos y a la cruz. Sería bueno leer el capítulo 53 de Isaías profeta, que habla precisamente de los padecimientos del Señor, y el Salmo 21, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21, 22, según las ediciones. Entonces, Santo Alfonso sigue diciendo: ponderemos cómo Jesucristo padeció desde el primer momento de su vida todo cuanto en el decurso de ella sufrió, pues todo lo tenía ya presente y todo lo aceptó por nuestro amor. Pero al aceptarlo, venciendo la natural repugnancia del sentido, qué angustia y opresión, oh Dios mío, sintió el inocente corazón de Jesús. Bien claro preveía las humillaciones de su concepción y nacimiento, el dolor de nacer en una gruta fría, establo de animales, el pasar 30 años en oscuro taller de un artesano, el verse tratado de ignorante, de esclavo, de impostor, de reo de muerte, y de muerte cruel y ignominiosa reservada para los malvados. Todo lo aceptó, sin embargo, nuestro amante Salvador y Redentor. Pero en aquel mismo instante vino a padecer, reunidos todos los dolores y vilipendios que soportó después hasta la hora de su muerte. El pleno conocimiento de su dignidad divina acrecentaba el sentimiento de las injurias que había de recibir de los hombres. Mi ignominia está todo el día delante de mí. Salmo 43, 16. De continuo tuvo ante sus ojos la vergüenza y confusión, especialmente la que sufriría al verse despojado de sus vestidos, azotado, clavado en una cruz, con 3 garfios de hierro, y así acabar su vida en medio de los vituperios y maldiciones de aquellos mismos por quienes moriría. Hízose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice San Pablo, Filipenses 2:8. ¿Y por qué? Y bien, por salvar a nosotros, miserables e ingratos pecadores. Si queridos hermanos, todo lo que sufrió Cristo, lo sufrió por nuestros pecados. Él se hizo nuestro fiador, cargó con esos pecados y los expió en su vida, y especialmente en su pasión, muerte y crucifixión. Ahora, como dije ya, esta salvación que Cristo nos mereció, la confió única y exclusivamente a su iglesia, la que él fundó. La iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta salvación la iglesia nos comunica
mediante los 7 sacramentos. Afectos y peticiones. Amado Redentor mío, ¿cuánto os costó ya al entrar en el mundo el salvarme de la ruina que con mis pecados me había yo mismo ocasionado? Puesto que vos, para librarme de la esclavitud del demonio, a quien voluntariamente me había yo entregado al pecar, aceptáis ser tratado como el más vil de los siervos. Y sabiendo esto, he podido amargar tanto vuestro dulcísimo corazón, que tanto me amó. Pero ya que vos, siendo inocente, mi Dios, cargasteis voluntariamente con una vida y muerte tan penosa, yo también acepto por vosotros, oh Jesús mío, toda pena que de vuestra mano venga. La acepto y la abrazo por venir de esas manos que fueron un día taladradas, a fin de librarme del infierno, tantas veces merecido. Vuestro amor, oh Redentor mío, al ofreceros a sufrir tanto por mí, me obliga con exceso a aceptar cualquier dolor, cualquier desprecio. Por vuestros merecimientos, dadme, Señor Jesús, que os ame. Vuestro amor tornará dulce y amable todo sufrimiento y humillación. Os amo sobre todas las cosas, os amo con todo mi corazón, os amo más que a mí mismo. Durante toda vuestra vida me disteis muchas y muy señaladas pruebas de vuestro afecto. Yo, en cambio, en tantos años de mi vida, ¿qué señales de amor os he mostrado? Haced, Señor, que en el resto de mis días os dé muestras de mi amor. No quisiera compadecer ante vos, oh mi juez, tan pobre como ahora estoy, sin haber hecho nada por vuestro amor. Pero ¿qué podré hacer sin vuestra gracia, sin vuestra ayuda, sin vuestra luz? Nada más que pediros vuestra ayuda, y aun esta petición es gracia vuestra. Socorredme, Jesús mío, por los méritos de vuestras penas y de la sangre derramada por mí. María Santísima, encomendadme a vuestro Hijo, por el amor que le tenéis. Tened en cuenta que soy uno de los pecadores por quienes vuestro Hijo dio su vida en la cruz. Madre mía, tómeme bajo tu protección. Amén. Queridos hermanos, la mejor manera, la manera más eficaz, infalible, asegurada por Dios mismo, para librarnos de la esclavitud del demonio, librarnos del pecado, tener el alma limpia y recibir su Espíritu Santo, es confesarnos con un sacerdote. Dios no nos dio otro medio. El demonio es mentiroso, padre de la mentira, San Juan 8:44. Hoy hay muchas sectas protestantes, cualquier pobrecito o tonto o intrigante o perverso, depende, funda una disque iglesia, toma la Biblia que nunca recibió de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni de la iglesia de Cristo, nos roba la Biblia y con la Biblia se ahorca y engaña a la gente. Cristo dejó el sacramento de la penitencia del perdón de los pecados en la iglesia el día de su resurrección, cuando dijo: recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes detienen quedan retenidos. El sacerdote no perdona por autoridad propia, perdona por ser ministro del Señor, perdona por el poder recibido de Cristo mismo. El día de la resurrección, incluso, de hecho, el día de la resurrección triunfante, nuestro Señor, victorioso del demonio, del pecado, del infierno, apareció a los apóstoles, habló con ellos y dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan detenidos. Que los hermanos, es Cristo, hoy 2000 años después, que nos perdona mediante sus sacerdotes. Y por eso el sacerdote, siendo ministro del Señor, todo lo que sabe o escucha en la confesión es de ciencia divina. Por lo tanto, nunca jamás puede revelar nada
de lo que escucha en la confesión. Y Dios no quiera, si hubiera alguien que hablaría de la confesión escuchada, 1, haría un pecado mortal que lleva al infierno. 2, sería excomulgado, expulsado automáticamente, ipso facto de la Iglesia Católica. Y 3, solo el Papa o su delegado podría confesarlo. Por lo tanto, si hemos hecho pecados, bien, una buena confesión, examinarnos sobre los 10 mandamientos de Dios, de la Iglesia, los 7 pecados capitales, en nuestro deber de Estado. Y esto sería la mejor confesión de nuestra vida. Y una vez que uno recibe el perdón, bien recibe la gracia, recibe el Espíritu Santo, recibe la santidad, el demonio queda expulsado, el pecado sea aniquilado, la puerta del cielo se abre y cierra la del infierno. Entonces hagamos caso a Cristo y al Evangelio de Cristo. No seguimos las palabras o objeciones que el demonio inventa mediante las sectas fundadas por hombres que no tienen ningún derecho de hacer lo que hacen y son falsos profetas que engañan a la gente en nombre de Cristo. No olvidemos en el capítulo 2, 11, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, San Pablo dice que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar. También tiene ministros que hacen lo mismo, pero su fin será tremenda, dice San Pablo. Entonces, mantengámonos en la fe divina y católica, es decir, cristiana universal, cristiana que viene de los apóstoles sin ninguna interrupción. Todas las sectas actuales son fruto de la obra nefasta de un pobre sacerdote hinchado de orgullo, terco como una mula, Martín Lutero, que causó ruinas, guerras, revoluciones, sangre derramada, odios, divisiones, incendios, injusticias. Lutero, cuando excitó a los campesinos en su país, Alemania, a la rebeldía, espantado de lo que pasaba, bien suplicó a los políticos de intervenir con sus ejércitos, y hubo más de 100.000 muertos por causa de él. Después vino la guerra de 30 años, después las guerras civiles en Suiza, en Francia, por ejemplo, en Alemania, y todo lo que hizo. No es Lutero lo que pretenden. Lutero es un discípulo del anticristo. Y por eso digo a todos los hermanos separados y esperados, a todos los protestantes, que recapaciten, que lean el catecismo católico, que lean la historia verdadera, que hagan caso a la iglesia de 2000 años, que lean los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los primeros discípulos de los apóstoles que nos dejaron escritos donde está plasmada la fe que enseñaban los apóstoles. Por eso les aconsejo consultar y escuchar el canal Depósito de la Fe del ex pastor protestante Leonardo Abdallah, Depósito de la Fe. Allí usted va a ver que la fe de los apóstoles, la fe está en la iglesia que viene de los apóstoles, una santa, católica y apostólica. Que si vamos a conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la iglesia está explicada. Amar a Jesús es obedecer a Jesús. Jesús no miente. Jesús es Dios Salvador Redentor. Dice mi iglesia. Como hay una iglesia, hay una fe, un Señor, un bautismo, hay una iglesia. No puede haber iglesias. Dijo mi iglesia, no dijo mis iglesias. Si usted, hermano mío, quiere salvarte y obedecer a Cristo y pretendes amar a Cristo, creer en Cristo, haga caso a Cristo. Cristo dijo mi iglesia. Para salvarte tienes que estar en la iglesia de Cristo, no en cualquier iglesia fundada por hombre que con mentiras calumnian la iglesia verdadera y usurpan el título de iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe tener necesariamente 2000 años, una santa, católica y apostólica, no tiene otra, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor toque tu corazón, hermano mío, para que te arrepientas, si no estás en la iglesia de Él, regreses o entras en esta iglesia que te espera a los brazos abiertos. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.